Buenos días. El presente es un vídeo muy personal que publico para explicar una sensación recurrente que me acompaña desde hace ya varios años y para saber hasta qué punto es compartida por vosotros. A diferencia de otros vídeos, y como corresponde con todo lo que tiene que ver con las impresiones, este será menos estructurado y menos argumentativo. Desde hace algún tiempo me parece formar parte de una de esas películas distópicas en las que un personaje está mirando un paisaje que de repente se deshace y uno descubre que ese paisaje era una imagen y no la realidad. Solo que la imagen que se deshace no es un plano de Manhattan o de Roma, sino la cultura en la que crecí y viví durante muchos años. No sé hasta qué punto los que veis este vídeo compartiréis mi sensación, por eso agradeceré vuestros comentarios. De hecho, creo que lo hago más para explicarme a mí mismo que para convencer a nadie de que este sentimiento es cierto. Al fin y al cabo, esto es reflexiones críticas y buscamos adentrarnos en el terreno de las sensaciones para oler el aire de los tiempos. Si eres de los que les gusta esta actividad, dale al me gusta, suscríbete y comenzamos. Voy a contar una historia personal, porque solo podemos entender nuestro presente si sabemos enmarcar de forma adecuada lo que hemos sido en el pasado. Hace unos años me tocó vaciar el piso de mis padres. Entre las cosas que tuve que embalar se encontraba todo lo que leí desde que era niño hasta que me hice un adulto. Mientras volvía a tocar uno por uno los libros que iba a guardar en cajas, me di cuenta de que buena parte de lo que soy se había ido formando a fuego lento entre todas aquellas páginas por las que pasé, en su mayor parte, entre los 13 y los 20 y muchos años. Para un chico de clase media más baja que alta, la cultura no era un complemento que uno se pusiera antes de salir. Eran mis vestidos, mi casa y mi comida. No era parte de mi vida, era mi vida. Sé que esta es una historia compartida por muchos de vosotros, de modo que aunque yo cuente la mía, os sugiero que repaséis la vuestra. La cultura, decía, eran los libros que mi tía, que apenas fue a la escuela y que no leía, me regalaba por mi cumpleaños porque sabía que era importante que yo leyera. Era la enciclopedia de arte que compraba por fascículos cada viernes a los 18 años y de la que solo tengo un tomo, el del Renacimiento, porque no tenía dinero para seguir adquiriéndola. Eran las conversaciones con los chicos más mayores que yo, en las que me anunciaban todas las cosas nuevas que iba a aprender el curso siguiente, y que yo esperaba con ansiedad, pero también con un sentimiento de inferioridad por no saberlas ya. Eran las novelas y los autores que mi hermana y yo nos descubríamos, como en una competición particular a ver quién influía más en el otro. Eran los versos que aparecían al final de cada unidad de mi libro de lengua española y que leí el primer día, nada más comprarlo, y que sigo recordando aún hoy. Era El País de los domingos, con sus suplementos que daban para que 3 personas pasaran la sobremesa leyendo y hablando de lo que leían. Eran los domingos de ir a ver alguna exposición con los amigos, porque los museos eran gratuitos y no eran un mal plan para acabar la semana. Eran las obras de teatro que no podíamos perdernos porque eran de Lope o de Valle o de Buero y había que ir a verlas. Eran las películas raras de directores más raros aún que veíamos en cines dejados de la mano del público y de los que podíamos salir o con la sensación de haber perdido la tarde o con una rara maravilla en el pecho. Eran los amigos de esas noches en las que en lugar de acabar en la cama con un ligue, tenías una conversación sorprendentemente cultural con alguien tan borracho como tú. La cultura, en fin, era la vida. Ese era ese mundo de papel de ese cuento de Pirandello que, como si fuera a su vez un cuento de Borges, se cuela también en esta narración. Y sí, se podrá hablar del sesgo del superviviente y decir que vaya amigos que tenía y que por eso he acabado en la universidad y que estoy romantizando el pasado y que, en fin, todo esto es muy subjetivo. Pues claro que lo es. No puedo dejar de ser yo cuando hablo de mí. Pero vamos a lo que interesa. Con pocas variaciones, con los cambios que impone el tiempo, ese mundo se ha mantenido en pie hasta... no sé cuándo. ¿4, 5, 6 años? En cualquier caso, hasta poco antes de la pandemia. Y a partir de ese momento, que no alcanzo a situar, todo se ha derrumbado como las torres de una fábrica en demolición. Es difícil describir la debacle. Difícil porque implica tener una visión de conjunto que no tengo porque yo estoy inmerso dentro de ella y porque solo veo una pequeña parte del cuadro global. Así que voy a enumerar lo que percibo, las pinceladas de este lienzo que, como los cuadros de Goya, acaba mal. En una primera impresión podría pensarse que los culpables de esta debacle son los jóvenes, que oyen reggaetón y visten todos igual, pero esto sería demasiado fácil, ¿verdad? Culpar a los jóvenes de hablar mal, oír música rara y vestir más raro aún. ¡Qué novedad!, ¿no? No, todos estamos implicados en esta demolición cultural. Lo único que nos diferencia es que los que nos formamos antes tenemos casco y botas de trabajo,
mientras que los que se educan ahora no llevan protecciones. También hay otra diferenciación que tiene que ver con el tamaño de la piqueta. Y en este punto no son precisamente los jóvenes los que pican con más ganas. Intento dar voz a este sentimiento extraño y comienzo por los mayores. Por ejemplo, no puedo hablar de temas culturales con ningún borracho en ningún bar, pero tampoco con casi ninguno de mis colegas en la universidad. Si algo me conmueve o si leo una novela que me apasiona, tengo problemas para encontrar un interlocutor que no me haga sentir que lo estoy molestando y que me pide, pero sin llegar a decirlo, que deje de darle la lata porque tiene cosas más importantes que hacer. Tampoco puedo discutir de temas sociales o políticos porque una sociedad a la que se educó en el valor de las palabras, de repente tiene miedo de ellas, y cualquier opinión heterodoxa se percibe con un silencio hostil y no con la polémica. Ante el que piensa distinto, nos retraemos como bivalvos y nos encerramos en nuestra cooperación para copar el rencor sin que nada nos moleste. Así, en vez de fortalecer nuestras creencias con los diferentes, nos encerramos en pequeños guetos donde todos pensamos lo mismo y todos nos empobrecemos. No sé cuál fue la última vez que en un medio de comunicación he leído u oído mencionar a Jorge Manrique, a Gregorio Fernández o a Tomás Luis de Victoria. No recuerdo cuando un político citó por última vez un verso de Quevedo, de Rosalía de Castro o de Gerardo Diego. No sé cuándo vi por última vez en televisión imágenes de Salzillo, de Altamira o de Rivera. Solo los programas de cocina parecen mantener presente la herencia común que supone una cultura, el inefable fogones tradicionales. La gente de una cierta edad y con formación superior abarrota el restaurante de First Dates, dice brutal y repite lugares comunes. Habla de resignificar palabras y de revoluciones. Mejor dicho, considera que la revolución consiste en resignificar palabras, mientras ve impasible cómo disminuyen su nivel y su estilo de vida. A cambio cree en energías y en armonías cósmicas y usa su piel para tatuarse el retablo de su vida, como si hubiera peregrinos interesados en leerla. Todos pasean perros infelices y muchos creen que el skate los hará libres. Los que han adquirido una posición cómoda gracias a su formación desprecian el mérito. Los que adquirieron una visión crítica en la escuela rechazan que la escuela forme en esa misma crítica que a ellos les benefició. Limitan mediante leyes la lectura de literatura en la enseñanza media y fomentan las lecturas basura, pero con cuadernos de actividades. Se leen novelas sobre vampiros, pero no Drácula. Se leen panfletos sobre el acoso, pero no la metamorfosis. Se hace creer a las nuevas generaciones que la cultura bazofia es cultura popular y que la alta cultura no existe. Estos adalides de los saberes competenciales, del todo está en la red, de la cultura del hacer y de los saberes prácticos, son responsables de un genocidio cultural, por el que nadie los juzgará, porque sus fiscales no conocen las leyes con las que tendrían que encausarlos y han propiciado en las nuevas generaciones los siguientes resultados. Mis alumnos no saben versos de memoria. Cuando estén enamorados no pensarán en Dami, Basi, Amile, ni cuando sufran por amor les vendrá a la mente Suelta mi manso mayor al extraño, ni los versos de Manrique cuando sientan lo frágil que es la vida, ni el alpa de Becker cuando un compañero languidezca por falta de estímulos. Y con esto romperán una cadena de transmisión que nos une con lo que somos a través de lo que hemos sido. Pero también han roto con las expresiones de sus abuelos, de sus tíos, del entorno familiar. Son, como dije en otro vídeo, una generación sin fraseología. De este modo rompen un segundo lazo con la cultura, esta vez la cultura popular, que se ha ido transmitiendo humildemente de generación en generación hasta ser guillotinada de forma abrupta en un solo corte. No conocen la historia del mundo ni la historia de España. Como la cronología ya no importa, las épocas históricas han dejado de existir y causas y consecuencias flotan en un caldo primordial. El antes y el después son solo dos adverbios sustantivados, y lo mismo ocurre con el aquí y el allá, porque situar un lugar en el mapa y todo lo que eso conlleva resulta ya imposible. Y si hay alguien de más edad que se considera al margen de este proceso, piense cuántas referencias culturales ha perdido en los últimos 7 años por falta de uso o de vocación. En consecuencia, no reconocen obras de arte. Les suenan, pero no pueden asociarlas con su autor ni con su nombre. Ven un cielo en un cuadro, pero no distinguen si es del Renacimiento o del Barroco. En general, no reconocen épocas ni estilos. Por eso la historia del arte les baila y no aprecian nuestros bienes ni los pueden defender. Si mañana mismo viniera una horda de ladrones, robaran toda la imaginería religiosa española a plena luz del día y la cargaran en camiones de mudanza aparcados en la puerta de nuestras catedrales, la mayor parte de la población vería la imagen con un gesto de indiferencia, porque no sabría reconocer la pérdida que habría supuesto.
En resumen, y como consecuencia de esta erradicación quirúrgica de nuestra herencia cultural, nos hemos convertido en una población sin anticuerpos, y por eso estamos a merced de cualquier virus que venga a colonizarnos, porque, a diferencia de Don Quijote, hemos dejado de saber quiénes somos. Esta visión crítica se convertiría en catastrofista si terminara en este punto. Afortunadamente las sociedades son complejas y la española, y lo mismo vale para las sociedades de países hispanohablantes, no es una excepción. Así que al tiempo que constato esta debacle social, no puedo dejar de ver la cantidad de canales especializados, muchos de ellos críticos, que pueblan YouTube. Canales, muchos de ellos con millones de suscriptores, que se dedican a la política, la cultura, la divulgación científica o artística, el refugio perfecto ante la decadencia, casual o transitoria, de los medios de comunicación tradicionales. Es la respuesta del individuo que crea sus medios de expresión y que se convierte en transmisor cuando no puede ser un receptor pasivo porque no encuentra lo que busca. El éxito en suscriptores de estos canales no se entiende sin una sociedad de 400 millones de personas hambrienta de conocimiento, de opinión y de noticias, que necesita su alimento intelectual para sobrevivir. Porque sí, el panadero humilde de Guayaquil se sigue preguntando por qué las cosas son como son, y a la chica de 19 años de la tercera fila le sigue brillando la mirada cuando consigue conectar los conocimientos. A las escuelas siguen llegando niños inteligentes y en las aulas sigue habiendo profesores que hacen lo que está en su mano por enseñar. En mi experiencia personal, la diferencia entre las sociedades avanzadas y las que no lo son radica precisamente en que las primeras son capaces de aprovechar el caudal de inteligencia que fluye por sus aulas. Este caudal sigue existiendo y si la sociedad no responde a sus exigencias, busca respuestas individuales. Retomando la idea de Roca Barea, esta es la respuesta de las clases medias formadas en la escuela del conocimiento ante el abandono de las élites que han decidido cerrar la ventana del saber a la población general. Respuesta individual, anárquica y desordenada, pero reacción de un cuerpo herido. Por eso, ante esta reacción, el gobierno se ha propuesto controlar este espacio. Ante la disidencia, censura. Ante la popularidad, cancelación. Ante el éxito, multas. Tesis, antítesis, síntesis. Mi formación universitaria me advierte de que el panorama que acabo de presentar es parcial, incompleto y, en cierta medida, equivocado. Pero no puedo evaluar en qué medida, porque yo soy juez y parte. Por eso a este vídeo le hacen falta comentarios. Comentarios educados y matizados que añadan complejidad a estas ideas y que nos ayuden a reflexionar a todos, porque vienen tiempos complejos y no nos podemos permitir el lujo de no pensar. Muchas gracias y hasta la próxima.